Chicos, ¿os acordáis del gol de Puyol que le metió a Alemania? ¿Os acordáis o no os acordáis? ¿Os imagináis en el día de mañana que llegue Cucurella y le meta un gol igual, muy parecido a Alemania y nos dé la clasificación para semifinales? Estaría guapísimo. En plan, va a sacar Jesús Navas el córner, de repente va, salta de cabeza Cucurella y mete gol que nos da el pase. Espérate, que lo voy a locutar según Televisión Española. Va Fernando Torres a sacar el córner, Jesús Navas, va Navas, centra, Cucurella llega y gol de Cucurella. Literal, son así los comentaristas, los locutores en la televisión española. Pero es que al final es gratis ver la Eurocopa, no como por ejemplo la Liga o la Champions, que tienes que acoquinar. Así que, bueno, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Como se dice mucho aquí en España. ¿Comenzamos o qué? Al igual que este canal es totalmente gratuito, ya sabes, darle al like y suscribirte, pues te animo a que lo hagas antes de comenzar la vuelta al mejor estadio del mundo. Ahí podéis ver ya el estadio, ahí al fondo. Vamos a dar la vuelta y luego accederemos. Así que venga, ponte cómodo, ponte un agua negra al lado, unas patatas fritas, que comenzamos. Bueno, unas patatas fritas no, algo más saludable, que si no luego decís, no, es que JR, no me ayudas a hacer la dieta con las patatas fritas, ponte unas aceitunas o ponte un cachito de melón. Por cierto, un saludo enorme al que vi ayer en Parla, que me saludó, a una persona que vi en Parla, y nada, me pilló de sorpresa la verdad, así que un saludo, un abrazo, crack, que estuvimos ahí hablando unos segundos, luego casi te atropella el autobús, pero no pasa nada, menos mal que te salvé la vida, así que nada, un saludo desde aquí. Venga, comenzamos la vuelta, jueves 4 de julio, 4 de julio, ya queda muy poquito para las campanadas, para volver a comernos esas uvas para el final de año. Y nada, venga, comenzamos la vuelta, bienvenido, dale like y suscríbete. Oye, aprovechando que esta puerta está abierta, mirad todo el socavón que han creado en este lugar. Allí al fondo se ven las esperas que han ido creando. Imagino que luego ya colocarán el encofrado para hormigonar en toda esa zona. Eso es aquí antes de cruzar y antes de ver de cerca el estadio Santiago Bernabéu. El otro día tuvimos muy buena suerte porque vimos las pantallas encendidas con unas animaciones que hasta ese día no habíamos visto aquí en el canal, y de momento no hemos vuelto a ver más animaciones como esa. Así que nada, seguiremos luchando, seguiremos esperando para ver cuándo nos vuelven a ofrecer y brindar esas imágenes tan magníficas que vimos en las pantallas de las puertas de acceso. Por cierto, si vivís en Madrid o si vivís en España, mucho cuidado porque estos días van a subir las temperaturas mogollón, vamos a llegar hasta incluso a los 40 grados en muchas ciudades y puntos de España, así que de verdad os lo digo, hidrataros, poneros guapos y guapas y siempre intentad ir por la sombra. Y hasta incluso una gorrita como estas también queda muy bien, y así es del Madrid, mucho mejor. Bueno, si tenemos aquí a Cucurella, mira, no sabía yo que estaba por aquí, por España, Cucurella, pero bueno, Cucurella, se come una paella. Venga, cruzamos, bueno, ya hemos cruzado, estamos viendo la esquina de la Torre B, ahora veremos cuando finalicemos la vuelta los trabajos que están ejecutando en ese lugar, justo en la zona que coincide con la puerta número 18, así que vamos a pasar directamente a la primera casilla, que es la del lateral oeste y Castellana. Así que nada, un día brillante, un día con un sol muy resplandeciente, muy bonito y muy caluroso. Por eso vengo en manga corta y pantalón corto, preparado con agua fresquita también, por supuesto, por lo que pueda pasar, y a dar la vuelta, siempre de la mano junto a vosotros, para ver todo lo que va ocurriendo en el estadio Santiago Bernabéu. Mira, muchos madridistas que vienen al mejor, no se van a la playa, no se van a la playa, se van al Santiago Bernabéu, porque saben que van a disfrutar más en el Santiago Bernabéu que en la playa. Venga, elevamos el dispositivo.
para que veáis cómo siguen ejecutando todos estos trabajos, todos estos pilotes para crear los nuevos pilares del futuro parking del Estadio Santiago Bernabéu. Ahora, como siempre hacemos, nos subimos al montículo de Bélgica. Vamos a ver si tenemos alguna novedad, o al menos si la podemos ver desde este lugar. ¿Cuántas veces me habré subido a este montículo, ¡Wow! No lo quiero ni saber porque seguro que me entristece. Bueno, a la vez me alegra por todos los vídeos que he hecho grabando la remodelación del estadio, pero madre mía, unas cuantas veces, incontables, innumerables. Hoy estoy gracioso, lo siento. Venga, seguimos, que seguro que ya la gente empieza. Madre mía, Jesús, dedícate a grabar las obras y déjate de tanta risa y tanta broma. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Está ahí mostrando su cuerpo esbelto. Bueno, pantallas. Están las pantallas completamente apagadas. No sé si en el día de hoy van a realizar algún ajuste, alguna prueba, como hemos visto estos últimos días. Bueno, el lunes creo que fue. Y ya desde entonces no hemos vuelto a saber nada, Desde entonces no hay prueba que valga, no han vuelto a encender las pantallas. Sí hemos visto una en el fondo norte, que parece ser que esa es la que da problemas, algún tipo de error, y que vimos cómo manipulaban. Así que hoy veremos a ver en qué situación y en qué estado se encuentra. Nada, esto es lo que podemos ver. Seguimos viendo las estructuras de iluminación para el soporte también del escudo y de las letras de Bernabéu, que van a instalar en la parte central de la fachada. De momento sin ninguna novedad, de momento sin ningún cambio. Seguimos viendo esas letras retroiluminadas, que ya sabéis que por las noches, al menos esa noche que pasamos por aquí, que tuvimos un evento justo al lado, pues aprovechamos para grabar esas estructuras y vimos cómo estaban completamente encendidas. Veremos a ver si son pruebas o si son las definitivas. Yo sigo pensando que son las pruebas, que son pruebas, aunque realmente no las han quitado todavía. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre C, justo al montículo de Honduras. Mirad qué bonito la vegetación que tenemos justo al lado del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenéis la fachada, como siempre digo, como siempre os enseño. Y bueno, ya sabréis en los próximos días cómo van a ir las letras y el escudo que van a instalar en esta zona del estadio, en el lateral oeste. De momento pues no tenemos noticias de Holanda, seguimos viendo esas estructuras en la parte central sin ningún tipo de novedad. También lo que vemos es mucho movimiento en Castellana, y ahora veremos también el movimiento que hay y que hemos visto durante todos estos días, estos últimos días, en el fondo norte y Rafael Salgado, con la construcción, reforma y cimentación de la nueva acera del fondo norte. Venga, vamos para allá. Venga, esos likes y esa suscripción, que no las veo. Llegamos ya al fondo norte y Rafael Salgado. Llegamos a toda esta zona donde ya sabéis que tenemos mucho movimiento para ver todos estos trabajos que están realizando. Ahora cuando pasen los coches, ¡ahí va! Hay pasarela de coches hoy, en vez de modelos de coches. Y vamos a ver qué están haciendo en el día de hoy, donde ayer les dejamos justo colocando las losas de hormigón, perdón, losas de granito justo enfrente de la puerta 23, y hoy siguen colocando y expandiéndose en la colocación de esas losas, de ese material, hacia la Torre C. Mirad cómo siguen colocando más. Yo realmente no estoy viendo nada porque me está dando el sol de cara. Ahí está. Así es como llevan las losas, ya lo conocéis, ya lo sabéis, pero igualmente yo os lo muestro. Y seguimos viendo las mismas farolas que en el día de ayer, o al menos esta semana, donde el lunes nos encontramos con la instalación de 3 farolas para el suelo, para la acera de Rafael Salgado, ya totalmente colocadas con sus placas y paneles solares justo encima. No lo vemos, pero lo sentimos, al igual que han ido colocando en esta zona. De momento no han colocado más farolas, solamente estas 3, al igual que Eder Militao. Nada, hoy poco movimiento
en este lugar. Vamos a asomarnos porque no vienen muchos coches. Parece que han terminado ya todo este lugar, mirad. Toda esta zona está totalmente terminada, ¿eh? Las terminaciones y los remates finales. Hasta incluso han puesto una especie de barra metálica. Eso ya es la guinda al pastel. Así que nada, pues esto ya totalmente finiquitado, terminado. Y veremos a ver qué es lo que va a ser. Si parada de autobús, parada de taxi. Saldremos de dudas en las próximas semanas. Mirad qué chulo. Un mini de estos antiguos. Qué chulo. Venga, seguimos avanzando. Desde aquí lo vamos a ver mucho mejor que desde el otro lado. Las sacas, los sacos que están justo al lado, no nos dejaban ver realmente el trabajo que están haciendo. Y ahí podéis ver, gracias al útil y a los pedazos de cracks, cómo colocan las losas, las pesadas losas, en sus respectivos lugares y espacios. Y luego, con la ayuda del mazo de goma, o ese martillo de goma que tienen justo al lado, ya ayudan a asentar directamente en su posición final el correspondiente material, en este caso la losa. Ahora veréis cómo la coge y empieza a dar martillazos. Ahí está. Oye, pues no sé si las puntas del martillo son de goma, ¿eh? Y si no son de goma, ojito, cuidado, porque puede romper el material. Según cómo suena, no sé. Es que realmente no lo veo bien, pero suena un poquito duro, ¿eh? Suena bastante duro. Seguimos avanzando. Mirad, aquí nos han quitado las vallas para ver mucho mejor los trabajos que están ejecutando. Aquí ya están preparando y esparciendo todo este material para colocarlo todo al mismo nivel y luego ya colocar los adoquines correspondientes. Así que primero van a esparcir toda esta... Mira, ahí lo está haciendo este pedazo de crack. Van a esparcir toda esta tierra, lo dicho, para luego colocar todos estos adoquines, que por cierto, mirad todo lo que han avanzado en un día, ¿eh? Ayer empezaron justo en ese lugar donde está ese hombre con la pala. Y mirad todo lo que han avanzado. Todo este terreno, todo este espacio lo han colocado en un día. En un día. Y como veis, pues bueno, parece que ahora mismo van a colocar toda esta tierra. Y una vez que esté todo esto esparcido, pues ya seguirán colocando todo el material. Porque mirad, aquí tenemos el palet con los adoquines correspondientes. Nada, no podemos pasar para allá porque tenemos un New Jersey, bueno, 3 New Jerseys aquí, así que seguimos avanzando. Nos vamos de la parte central para irnos hacia la torre D, viendo todos los trabajos también que están realizando aquí. Mirad cómo han ido tapando, colocando todos estos adoquines uno a uno de forma minuciosa, como son los pedazos de cracks minuciosos, y ya completando prácticamente todo el terreno, todo el espacio que tiene Rafael Salgado. Madre mía, vaya pedazo de BMW, un X7. Ese es como el que usan los jugadores, ¿verdad? Bueno, muy parecido. Bueno, aquí lo podéis ver. Yo diría, apostando, y tirándome de cabeza a la piscina, no sé si va a tener agua o no, pero yo diría que si siguen así a este ritmo, en 2 semanas podemos tener todos los adoquines totalmente colocados, porque falta muy poco terreno, falta muy poco espacio para colocar dicho material. Falta en la parte central, ese lugar que hemos visto, y también en este que vamos a ver ahora, justo ahí están colocando más adoquines, pero bueno, y allí también en las puertas de la torre D están colocando más, y que ahora veremos, por supuesto, pero realmente van a un ritmo vertiginoso, la verdad, de verdad os lo digo, Y nada, las pantallas aquí están completamente apagadas. La que vimos creo que era de la puerta 29. Ayer vimos cómo estaba encendida con una imagen en blanco. Debe ser que estaban haciendo pruebas, debe ser que dio algún tipo de error. Pues hoy la encontramos completamente apagada. Así que nada, sin más dilación, nos vamos hacia la torre D y vamos a hacer un resumen de los trabajos y el trabajo que estamos viendo y que están haciendo.
Bueno, en esta zona han empezado a colocar los adoquines, ahí podéis ver de forma minuciosa, una a una, bueno, uno a uno, porque es macho el adoquín, y irán colocando más a lo largo de este espacio. Aquí otra arqueta, que bueno, muy importante, colocar arquetas que yo creo que han creado más de las que había antes para el desagüe, el buen desagüe de las tuberías. Aquí han creado pues un socavón que dentro de poco veremos cómo lo tapan. Y vamos a ver cómo siguen colocando losas en ese lugar, porque ahí están colocando más losas y desde ahí lo podemos ver mucho mejor. Sí, está en verde. Crucemos, adelante. Mira, mira, en primera persona. Las terminaciones. Y aquí, mira, esto también. Wow. Todo. Está doblado para allá. Ostras. Pero ¿y no hay que darle con un mazo de goma? Le está dando con un mazo macizo. O simplemente puede que sea parking y ya está, para coches, porque mirad la anchura que tiene todo este espacio, donde dentro de poco empezarán a colocar ya los adoquines correspondientes. Es más, ahí han empezado, ahí lo podéis ver, primero echan la tierra y luego echan, bueno, luego ya colocan el adoquín correspondiente, pero viendo la anchura que tiene todo esto, es posible que sean aparcamientos sin más, que no hace falta que sean zonas exclusivas para taxis o para autobuses, nada más y nada menos. Aquí pues más piedrecitas que tienen en sacos, más material que han ido trayendo, imagino que para juntarlo con, bueno, para mezclarlo con toda esta tierra y que sea más consistente, sea más sólida a la hora de colocar y de preparar el terreno. Más hormigoneras, todo esto lo han tapado también. Aquí es donde van a colocar las losas, vamos a ver, porque mira, tenemos el espacio ocupado en la sombra. Y mirad cómo han avanzado en este lugar. Han echado ya la tierra en esta zona, delimitada por esos hilos de seda, para luego colocar las losas de granito que ya están colocando justo en ese lugar. Y ahí al fondo, cerca de la puerta 45, mirad cómo están colocando los taquitos de adoquines con las terminaciones ya en esa zona. En resumidas cuentas, tenemos muchos avances en este lugar, mucho trabajo, mucho movimiento, y yo creo que hasta incluso menos de 2 semanas pueden terminar todo esto, viendo cómo van de rápido y viendo cómo va de avances todos los días. ¿La semana que viene? Esto sí, ¿no? Qué pasada. Es que no terminan con uno y ya han traído otro palet. Qué auténtica pasada. Bueno, llevo como media hora en Rafael Salgado hablando con el dueño de la bodega, don Manuel, hablando de, bueno, pues todos los trabajos que están realizando en Rafael Salgado, que por cierto, eso, que van a durar menos de lo que pensamos, al menos lo que yo pienso. Yo doy máximo 2 semanas. Como sigan a este ritmo, lo acaban antes, pero mejor. Y lo que le estaba diciendo a él, yo creo que quieren dejar listo o medianamente listo todos los exteriores, todo pues el Santiago Bernabéu para la presentación de Kylian Mbappé, que parece ser que va a ser el día 16 de julio. De momento la hora, pues diferentes medios apuntan diferentes horas. De momento no es oficial, hasta que no sea oficial no daremos el dato, o si nos enteramos de alguna forma, por alguna fuente oficial aquí en el canal, lo iremos diciendo para que estéis al tanto de cuándo sería la presentación de Kylian Mbappé aquí en el Santiago Bernabéu, que va a ser un llenazo total. Y ahora, pasando por la tienda oficial, recuerdo que aún no venden la camiseta de Kylian Mbappé, por lo tanto habrá que esperar, parece que hay que esperar a directamente la presentación de Kylian Mbappé para que el Real Madrid empiece a vender las camisetas del jugador francés. Bueno, seguimos avanzando, seguimos viendo a Carlos Alcaraz, creo que el número 3 ahora del mundo, en el tenis, ATP. Pues aquí estamos un día más en la plaza de Sagrados Corazones, viendo la bonita fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, avanzando poco a poco para ver qué es lo que va sucediendo, siempre grabando pues los exteriores del estadio, aunque pase algo o no pase nada, siempre vemos a gente haciéndose fotos, como es típico aquí en el mejor estadio del mundo. Vemos las terminaciones, los remates finales en la entrada a los vehículos pesados, justo en la plaza de Sagrados Corazones, con la colocación
de esas señales indicando pues, la prohibición de no superar una determinada altura. Vamos a asomarnos justo ahí a ver si no nos dicen nada, porque esto está delimitado por las vallas. Vamos a ver si han colocado las pantallas correspondientes a la puerta número 62, creo que era. Ahí está. Poco movimiento que estamos viendo en los últimos días en esta zona. A comparación del Fondo Norte y Rafael Salgado, muy poco movimiento en este lugar. Sí, es verdad que meten material, sacan material, pero poco más. Venga, seguimos. Bueno, también tenemos las pantallas apagadas aquí en el lateral este. Poco movimiento, incluso, bueno, vemos de vez en cuando algún que otro trabajador metiendo y sacando material por esas puertas que tenemos en la parte inferior. Y nada, seguimos avanzando. Tenemos una van, tenemos un VTC aquí en la Torre A, que es por donde acceden pues muchos de los invitados. No sé quién ha podido venir, pero bueno, ha venido una van de estas con las lunas tintadas, así que puede ser que sea alguien importante, o bueno, puede ser que sea un grupo, una familia, lo que sea. Al final esto es especular por especular. Bueno, mirad, hoy qué bien se ve los trabajos que están ejecutando en este lugar, tapando y pintando, colocando ese panelado para tapar la estructura antigua del Santiago Bernabéu. Hoy se ve bastante bien, hasta incluso, bueno, podemos movernos un poco hacia la derecha para verlo algo mejor, no mucho mejor, pero algo mejor. Y ya después de haber colocado todo ese material, ya echarán encima ese gris oscuro que hemos visto cómo colocaban y pintaban en las diferentes zonas de las estructuras del antiguo Bernabéu, como por ejemplo esta que tenemos ahora mismo en pantalla. Bueno, pues estoy viendo que también tenemos las pantallas totalmente apagadas aquí en el fondo sur, así que vamos a pasar directamente a la demolición de la antigua tienda aquí en Concha Espina. Hoy tenemos diversos camiones en la zona, vamos a ver si podemos grabarlo desde este lugar, pero hoy va a ser difícil. Fijaos que al final todos los días es difícil grabar desde la parte central porque no se ve nada del interior por la oscuridad que hay, el contraste de la luz del día y la oscuridad que hay en el interior. Pues hoy se suma también el factor camiones justo aquí a la derecha. Así que voy a intentarlo. Es que nada, es que están los dos camiones y no se puede. ¿Veis algo? No, es que no se ve nada. No se ve nada de nada. A ver si mañana con un poquito de suerte lo podemos ver mucho mejor. Llegamos a otra de las zonas aquí en Concha Espina, justo cerca de la Torre B, donde también han colocado toda esta estructura para pintar el interior, justo la carcasa, por así decir, del antiguo Bernabéu. Lo mismo que están haciendo, la réplica perfecta a los trabajos que están haciendo en la Torre A, que hemos visto hasta hace unos segundos. Y ahí podéis ver cómo va quedando el interior, cómo van pintando, disimulando el interior para que no se vea tanto desde el exterior. Y esta es una de las zonas que están trabajando ahora mismo. Fíjate, con una brocha, imagino que serán para las zonas menos accesibles por un rodillo, los trabajos con más magnitud, y cuando requieren pues manos de los trabajadores, ya van los mismos trabajadores, y con su manita pues pintan los diferentes huecos del interior de esta fachada envolvente en la parte de la fachada del antiguo Bernabéu. Tienen que dejarlo igual que esto, igualito que esto. Y para que veáis la diferencia del color antiguo, que es justo el gris ese clarito que tenemos ahí, al gris oscuro que van a dejar, pues la verdad que hay una diferencia considerable. Madre mía, es que siempre hay esta cantidad de gente para entrar, ¿eh? Mirad lo que triunfa el Tour del Estadio Santiago Bernabéu todos los días, ¿eh? Todos los días estas aglomeraciones de gente, de personas para acceder
y ver el mejor estadio del mundo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 4 de julio del 2024 comenzamos la andadura viendo la estructura del Skybar, este Skybar Bernabéu que dentro de poquito abrirá sus puertas. Ya prácticamente todo completado, todo finiquitado, solamente falta la fecha oficial y el día en el que veamos cómo discurren las copas por las barras de esta gran estructura y gran espacio que va a ofrecer el Real Madrid a las alturas del lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto estos últimos días, semanas, cómo proyectaban diferentes imágenes en la parte superior, justo en la zona del techo. Siguen con las mismas, a veces palomitas, a veces nubes, pero lo importante es que siguen haciendo pruebas. Al igual que también hemos visto bastante movimiento en la zona de los espacios entre las viseras y el Skywalk, ese suelo del Skywalk que todavía no se ha inaugurado. Y bueno, vamos a ver las imágenes fresquitas muy ricas del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que podemos observar. Mirad cómo han ido avanzando la colocación de los asientos en el segundo anfiteatro, ya habiendo cambiado la huella, esa huella que había que cambiarse sobre todo en el segundo anfiteatro y que, como ya dijimos aquí en el canal, iban a proceder a hacerlo este mismo verano. Solamente lo están haciendo en el fondo sur porque ya sabéis que tenemos conciertos. Hasta hace muy poquito hemos tenido a Manuel Carrasco cantando In the Night aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y aprovechan, como estáis viendo en la parte inferior de la imagen, a dejar el escenario porque aprovechan y reciclan el escenario para este fin de semana. Este fin de semana tenemos un nuevo evento, un nuevo concierto. Viene el pedazo de crack de Luis Miguel, sábado y domingo, nada más y nada menos. No sé si se dice así, pero lo he dicho. Bueno, ahí podéis ver cómo han ido progresando en el segundo anfiteatro. Mirad cómo han ido imprimando, pintando todos esos sectores más cercanos al lateral este y de ahí han ido arrastrando todos esos trabajos hacia la parte central y parte más cercana al lateral oeste. No pueden seguir avanzando, lo dicho, en el lateral oeste porque tenemos un nuevo concierto y esas entradas, esos asientos están vendidos, por lo tanto no se puede cambiar la huella de momento. Bueno, pues ahí tenéis el escenario, ya después de haber celebrado esa graduación hasta hace pocos días, toca y es turno de preparar el concierto, de preparar el escenario para Luis Miguel. 2 días de concierto de estos apasionados y fans de Luis Miguel que podrán disfrutar de su cantante favorito este fin de semana. Mirad cómo han ido despejando la losa del terreno de juego. Todavía sigo sin ver a esas personas que decían que el césped se iba a quedar porque iban a dejar una apariencia más bonita en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues todavía sigo esperando la llamada y la apariencia de todas estas personas. Ampliamos el zoom porque quiero que veáis también cómo siguen maniobrando, cómo siguen manipulando todas estas estructuras, lo dicho, para preparar el evento de este fin de semana. Imagino que no será igual, pero sí prácticamente igual a este fin de semana pasado. Me refiero a la colocación de diferentes y diversos altavoces, todos los mecanismos y dispositivos del mismo concierto, tipo, lo dicho, altavoces, dispositivos de iluminación y demás atrezo. ¿Habéis venido alguna vez a algún concierto en el Estadio Santiago Bernabéu? Me gustaría saberlo, me gustaría saber si habéis venido y me lo podéis dejar en los comentarios. Bueno, ahí tenéis el modo gran angular del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 4 de julio del 2024, lo dicho, preparando un nuevo concierto. La verdad que, bueno, pues cuando se acerca un concierto en el interior tampoco es que haya muchas novedades, pero aún así siempre hay que venir porque nunca se sabe qué es lo que puede suceder, nunca se sabe qué es lo que puede pasar, porque yo imagino que ya este mes empezarán a colocar o al menos preparar los trabajos de la colocación e instalación de ese segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro. Todos lo sabéis, todos lo conocéis, pero aún no se sabe la fecha oficial. Me imagino que no hay fecha oficial porque eso, cuando empiecen a trabajar en ello, pues habrán empezado y punto. No creo que tengan una fecha establecida, simplemente cuando veamos novedades y veamos cómo van retirando las lonas de Real Madrid en el tercer anfiteatro, justo donde los carteles blancos y azules que pone el Real Madrid y que es del antiguo Santiago Bernabéu, pues entonces empezarán ya a instalar los soportes para la colocación de las nuevas pantallas que corresponderán
con el segundo anillo LED. Bueno, acercamos un poquito la mirada a estos trabajos que están ejecutando en el segundo anfiteatro. Ya sabéis que aquí están cambiando la huella. Es más, ayer ya vimos cómo empezaban a colocar esos espárragos donde luego colocaban e instalaban los soportes, y que ya por último instalaban los nuevos asientos. Esos nuevos asientos ya sabéis que van progresando en la colocación de los mismos en toda la línea del segundo anfiteatro. Yo imagino que en una semana ya estará el segundo anillo en el fondo sur listo con los nuevos asientos. Bueno, pues ya abandonando el estadio, siempre ofrecemos nuevas imágenes, otras imágenes diferentes a las que podemos ofrecer desde la vista panorámica del tour del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos la parte y la zona de la grada abatible, muy importante para la introducción de nuevo material, en este caso material para el concierto de este fin de semana, concierto de Luis Miguel. Ahí lo tenéis, la parte trasera. Ahora lo van a hacer y modificar a gusto de lo que quiera y necesite el cantante. Ahí podéis ver también los asientos, los nuevos asientos, el cambio de huella y la imprimación que se está dando en el segundo anfiteatro del fondo sur. Vamos a ampliar un poquito más para que estéis al tanto de lo que va ocurriendo allí y vamos saliendo. Bueno, pues bajamos por el Torreón. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y podemos ver algún avance en la zona de Mau. Ya sabéis que estos días tenemos un pequeño hueco y podemos grabar por ahí, así que bueno, aquí podéis ver todos los trabajos que están ejecutando justo la parte más cercana al espacio Mau. Ojo, cuidado, mirad qué iluminación tenemos en el interior del espacio Mau, Hemos visto los barriles estos días y no habíamos visto todavía este color tremendo, bonito, bonito y precioso. Bueno, dale like y suscríbete, nos vemos.